Observamos ahora a Juan Carlos Girauta, escritor, jurista y número 2 de la lista electoral de Ciudadanos para las elecciones europeas. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, venir aquí y veros es como siempre una forma de cargarse las pilas, de llenarse de energía y por lo menos para mí resulta muy necesario. Una de las pocas cosas buenas, quizá la única cosa buena, por un efecto indeseado y secundario que está teniendo este delirante proceso secesionista en España, es que me ha recordado que la libertad nunca debe darse por hecha. Que tenemos que estar alerta, que tenemos que ser conscientes de que siempre va a haber alguien que nos la quiere mermar, filtrar, contaminar, tergiversar. Siempre hay alguien dispuesto a meter sus sucias manos en nuestra libertad. Y eso es algo que ya, por lo menos por mi parte, nunca se me va a olvidar. Hace 20 años, yo estaba en Estados Unidos y tuve la suerte de comprarme el día que lo publicaban un libro de John Naisbitt que se llamaba La paradoja global, Global Paradox. Y ahí leí por primera vez la palabra Internet. Y en ese libro se sostenía que había una cosa que se llamaba Internet, que iba a cambiar el mundo y que en la revolución en las tecnologías de la comunicación le iban a seguir una serie de consecuencias de tipo social, laboral, cultural, político, etcétera. Y que esas consecuencias iban a basarse o iban a partir de una transformación que resultaba paradójica. De ahí el título, la paradoja global. Según Naisbitt, cuanto más grandes fueran los actores, cuanto más grande fuera la economía del mundo, más poder iban a tener los actores más pequeños. Es decir, que lejos de los esquemas habituales según los cuales a las economías muy grandes les seguía pues, un montón de grandes empresas multinacionales que se lo iban comiendo todo, pues sin que eso significara que desaparecieran las empresas multinacionales, que iba a aparecer una nueva clase de gente, que es la clase de gente que, con toda la información disponible, toda la información del mundo disponible en su sala de estar, y con el conocimiento y la preparación adecuados y el espíritu emprendedor adecuado, iba a transformar la economía, iba a transformar la sociedad e iba a transformar el mundo. Bueno, esto se ha cumplido, ¿no? Se ha cumplido en el ámbito económico, es evidente que se ha cumplido, ¿no? Y un montón, una constelación de emprendedores en las últimas 2 décadas, pues ha transformado todos los sectores económicos, los sectores de actividad, y se ha ido hacia un mundo mucho más complejo y mucho más integrado. Mucho más complejo en la medida en que son muchos más los actores, los elementos del sistema y tienen más relaciones entre ellos, ¿no? Es un sistema mundo, es un sistema global y muchos más agentes en la economía global. La globalización también implica muchas otras cosas, que las empresas buscan sus recursos allí donde están más disponibles, más asequibles, donde les sale mejor, y que todo esto se ha convertido en un gran escenario. Toda esta tendencia y todos esos asuntos a los que apuntaba Carolina y que a mí me parecen apasionantes, a mí me apasiona eso, me apasiona intentar orientarme y contribuir a la orientación común respecto de dónde vamos en la era global, cómo conservamos los núcleos de valores y principios irrenunciables en un marco completamente diferente. Todo eso no se puede hacer con tranquilidad cuando uno sabe que allí donde lo está haciendo tiene la casa rodeada de enemigos. Está sitiado, y hay gente que está intentando que tu mensaje ni se discuta, ni se formule, ni se explique, ni se difunda, ni llegue a nadie.
Y ese enemigo del progreso, ese enemigo de las libertades, ese enemigo de la unión, de la integración, ese enemigo de los valores de la Ilustración, se llama nacionalismo. Nacionalismo. Ese viejo espectro, ¿no? Sabéis que el manifiesto comunista empezaba, creo que era de 1848, empezaba con la frase "un espectro se cierne sobre Europa". Es el espectro del comunismo. Pues bien, en 2014 un espectro se cierne sobre Europa y es el espectro del nacionalismo. Y los catalanes, lamentablemente, lo sabemos mejor que nadie, por lo menos en esta parte de Europa. Aquí el nacionalismo es tan sibilino que se presenta como europeísta, ¿no? Lo cual es fantástico, teniendo en cuenta que la Unión Europea existe porque una serie de gente decidió que el nacionalismo no iba a volver a destrozar Europa y no se iba a volver a verter más sangre en Europa por culpa de esa ideología destructiva. Ese es el sentido de Europa. Ese es el sentido que los padres fundadores le dan después de la Segunda Guerra Mundial y afortunadamente, en grandes trazos, lo que tenemos es que de las iniciales organizaciones del carbón y del acero y de la energía atómica y tal, y poco a poco, y el mercado común y tal, vemos que la línea es ascendente, es decir, se avanza, en grandes trazos, el avance es indudable. Con la perspectiva suficiente, hacia la integración, hacia la ciudadanía europea y hacia una armonización que permita que una gran cantidad de gente, 500 millones de personas ahora mismo, nada menos, 500 millones de personas, estén juntas en el mundo, compitiendo, compartiendo, intercambiando, pero desde una plataforma no solo económica, sino política, con un concepto de libertad y con unos principios y valores que son los que corresponden a nuestra civilización. La civilización tal como la conocemos nació aquí, nació en Europa, nació en el Mediterráneo, como la canción de Serrat. Pues sí, la civilización nació en el Mediterráneo y eso es algo que está en nuestro ADN y tenemos que compartirlo con civilizaciones que no nacieron en el Mediterráneo y que en la medida en que usemos significados compartidos, en la medida en que compartamos significados que equivalen al mismo respeto a los individuos, que equivalen al mismo acatamiento de las normas universales sobre los derechos humanos, nos convierten en lo mismo. Por lo tanto, el europeísmo tampoco puede ser, ni será nunca una forma de nacionalismo. Pero, repito, todas estas reflexiones, que son maravillosas y que a mí pues, me encantaría entregarme a ellas todo el día, están mediatizadas, están interferidas y obstaculizadas por un pequeño proyecto que resulta que cuando se le mira de cerca, uno se pone las gafas, a ver, el señor Mas, ¿qué propone exactamente? Y mira de cerca qué es de lo que se trata. Pues de lo que se trata, más allá de las etiquetas que ellos se pongan, es de reivindicar una supuesta legitimidad amparada en derechos históricos que pasaría por encima de la ley. Esa legitimidad tendría una consideración superior a la ley y, por tanto, a la Constitución. Y en base a esos derechos históricos hay un colectivo que, por razones sentimentales propias del romanticismo, tendría derecho a separarse de un Estado-nación antiquísimo, que tiene una Constitución, que tiene un pueblo soberano,
articulado como un Estado de derecho, plenamente integrado en la comunidad internacional, pues bueno, pues ellos tendrían derecho a separarse. Por el camino arrebatarían la identidad de todos aquellos catalanes, como los que estamos aquí, que somos españoles porque somos catalanes, y que somos catalanes sin olvidar que somos españoles. Toda esta identidad, que también es identidad, ellos tan identitarios se la pasarían por el arco del triunfo, porque cuando ellos dicen Cataluña se refieren a ellos, cosa que ha dejado suficientemente clara esta monja laica que dirige la ANC y que dice que nosotros no somos catalanes. Eso está dicho, en el YouTube lo podéis encontrar. Lo dice en un sitio, no sé por qué, está bien, pero es un vídeo que se encuentra en inglés, Who is and who is not Catalan. Y esta señora, la monja laica que ha hipnotizado a Artur Mas, esta señora dice que por un lado están los adversarios, que son por supuesto Ciudadanos y el Partido Popular, y que por otro lado están los catalanes. Es decir, que los catalanes son ellos. O sea, que tiene que venir un personaje de splay enloquecido a decirme a mí que yo no soy catalán, ¿no? Pero como ellos son buenísimos, porque como son ellos, son buenos, y como son ellos, tienen razón, pueden diseñar además una insurrección y decir que eso es lo más normal del mundo. Y si tú dices, oiga usted, eso que usted está preparando ahí se llama golpe de Estado, entonces tú eres un enemigo que quiere generar la violencia en Cataluña. Y esa es la lógica podrida del nacionalismo. Porque ¿sabéis qué pasa con el nacionalismo? Que hagamos lo que hagamos, estará mal, porque lo único que ellos van a aceptar es que renunciemos a nuestro pensamiento, a nuestra libertad, a nuestro juicio crítico, a nuestra fórmula, a nuestras alternativas. Si no renunciamos, siempre estarán incómodos. Por lo tanto, o nos marchamos todos de Cataluña y aceptamos que hemos perdido esta guerra, que es una guerra de ideas, pero que es muy intensa, o les comunicamos, miren ustedes, nunca, jamás les vamos a dar la razón y nunca, jamás vamos a admitir que ustedes sean los que expenden certificados de catalanidad. Porque por no expender no pueden expender certificados ni de democracia ni de libertad. Porque la democracia y la libertad, por lo menos lo que entendemos todos en los países civilizados, en las democracias homologables, por democracia y libertad, no va con ellos. No soportan la discrepancia. ¿Cómo es posible? Todos los demócratas aceptamos la discrepancia. Queremos fórmulas resultantes del debate abierto entre distintas alternativas. ¿Pero esto qué es? Hay centenares de miles de votos detrás de Ciudadanos. Hay centenares de miles de votos detrás del Partido Popular. Centenares de miles de votos detrás del Partido Socialista, que de momento parece ser que se quiere mover en los cauces constitucionales. ¿Qué pasa? Todos sabéis lo que pasa. Que hay un personaje que ha enloquecido y ha fracturado la sociedad catalana. Yo lo veo todos los días. Esto es muy serio y por eso no puedo estar hablando de John Naisbitt, de la globalización y de si tenemos que dotar a la Comisión Europea de un presidente elegido por sufragio universal. Me gustaría hablar de eso, pero es que tenemos la casa rodeada. Nuestra casa, la casa de nuestras libertades, la casa de nuestra esfera sagrada de libertades individuales está rodeada y la quieren tomar. No la van a tomar, que se enteren de una vez. No la van a tomar. Por muchos cobardes que hayan cedido, aquí va a quedar un núcleo de personas que espero que seamos muchos, pero aunque seamos pocos, seguiremos diciendo, aquí no entran. Aquí el nacionalismo no es bien recibido. El nacionalista, eso es otra cosa.
El nacionalismo como ideología no es bien recibido. Y no es bien recibido ni aquí ni en Europa. Y basta preguntar en Europa a los europeístas de verdad lo que creen, lo que piensan y lo que consideran que es el nacionalismo. Voy a acabar con una cosa que he leído esta mañana y me ha dejado atónito, ¿no? Por lo visto se reunieron, no sé con qué motivo, ayer Jordi Pujol y Montilla, en un acto público, ¿no? Y Jordi Pujol dijo que estaba muy contento de que en las concentraciones independentistas hubiera muchos chonis y mucha gente que se llamaba Fernández. Mire, señor Pujol, con todos los respetos, por la edad y por la condición. Yo, que no estoy tan al tanto como usted, señor Pujol, del argot juvenil, no sé muy bien lo que quiere decir choni. Lo que sí sé es que usted está rodeado de choris. Los tiene muy cerca, cerquísima. Respecto a los Fernández, pero si aquí todo el mundo se llama Fernández o García, pero o sea que él ahora está celebrando, ha tenido como un orgasmo intelectual pensando, mira, los Fernández ya están aquí con nosotros, o sea que todavía está en aquel esquema de los orígenes, de los apellidos. Xenofobia pura y dura. Y al lado Montilla pidiendo perdón por existir y recordando, pobre hombre, recordando todavía que él llegó en un autocar en el año 71 y que está muy agradecido a Cataluña como si fuera un emigrante que hubiera ido a un país extranjero, pero es que ni así, porque si se hubiera ido a un país extranjero, 45 años después no le estarían exigiendo que agradeciera todavía, y menos si había llegado a ser presidente de ese país, ¿no? Digo yo. Qué pena los unos por haber vuelto a esa ideología destructiva y terrible que consecuencias tan fatales tuvo, ¿no? Como el nacionalismo. Qué pena los otros por haber caído en sus garras, en sus redes, en su lógica, en sus coordenadas y en su campo semántico. Bueno, a lo mejor son insalvables. ¿Qué le vamos a hacer? Pero nosotros, ¿verdad que no nos vamos a callar? No nos vamos a callar. Y nos van a tener que oír, les guste o no les guste. Eso se llama democracia. Y cuanta más fuerza apliquen, más daño se harán. Muchas gracias.